Buen día y bienvenidos a Propositional Logic. El día de hoy abordaremos entonces el teorema Modus Toledo Tollens, o también conocido como MTT por sus siglas. Este teorema entonces nos dice que si tenemos dos proposiciones, entre ellas una que esté abordada por la implicación como conector principal y la otra sea una negación, entonces podemos ver que P implica Q y la negación de Q, y estas a su vez son proposiciones verdaderas, entonces podemos concluir que la negación de P es otra proposición verdadera. Llevando entonces esto a una manera esquemática, tendremos entonces que P implica Q y tenemos la negación de Q, de tal manera que podemos entonces concluir la negación de P. Si observamos esto, nos damos cuenta entonces que Q es igual al consecuente de esta proposición y este es la negación del consecuente, de tal manera que podemos entonces llegar a la conclusión de la negación de P. Continuando con el teorema del modus tollendo tollens, este nos dice entonces que si tenemos dos proposiciones que sean verdaderas, entre ellas una que esté basada bajo la implicación como conector lógico principal y la otra sea la negación del consecuente, podemos concluir entonces la negación del antecedente. En este caso tenemos que P implica Q y la negación de Q, concluimos entonces la negación de P. Para poder afirmar este teorema, inicialmente se va a haber hecho una demostración. Esta demostración que nosotros abordaremos será entonces dada por dos columnas, es decir, proposición y justificación. En todo teorema, inicialmente se describen entonces las hipótesis. En este caso tenemos como hipótesis que P implica Q. Hipótesis. Y tenemos la negación de Q, que será igual a nuestra segunda hipótesis. Ahora, si recordamos entonces los teoremas que hemos visto con anterioridad, podemos entonces recordar el teorema del contrarrecíproco. Ese nos dice entonces que si tenemos una implicación, entre esta es P implica Q, hacemos entonces que el consecuente de esa implicación se vuelva el antecedente pero negada, es decir, la negación de Q, que implica entonces el antecedente se vuelve el consecuente pero negada, la negación de P. Esto se da entonces por el teorema del contrarrecíproco, ¿cierto? Si llevamos entonces este teorema a nuestra demostración que estamos abordando y analizando la hipótesis 1, podemos ver que podemos entonces usar el contrarrecíproco, de tal manera que la negación de Q implica la negación de P. Esto se da entonces por el teorema del contrarrecíproco. Ahora, si observamos, nos damos cuenta que el antecedente de esta proposición es equivalente a nuestra hipótesis 1. De tal manera que, recordando las reglas de inferencia, podemos ver que podemos concluir la negación de P mediante modus poniendo pones. Así que la negación de P se da por la regla de inferencia modus poniendo pones entre 3 y 2. De esta manera entonces podemos concluir la negación de P y así demostrando entonces el teorema de modus tollendo tollens, o también conocido como NTT.